Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Hoy estamos conversando con la diputada Zoila Bolio, diputada independiente, para conversar sobre un tema muy importante en estos momentos en el cual se requiere reactivación económica y que tiene que ver con la industria del cáñamo industrial y la cannabis medicinal. Es un tema que ha llamado mucho la atención esta semana porque de repente hay muchos mitos alrededor de esto y creo que es importante desmitificar algunos, aclarar algunas otras cosas y poner claramente de qué se trata el proyecto. Entonces, doña Zoila, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y quizás si empezamos por ahí, por decir que tiene el proyecto de ley, porque hay mucha gente donde dice cannabis que se imagina que estamos hablando de marihuana recreativa, por ejemplo. Entonces, quizás si empezamos por aclarar qué es lo que trae este proyecto de ley. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y toda oportunidad es muy importante para mí para explicar el proyecto. Como usted dice, se ha satanizado alguna parte del proyecto y es importante aclarar en qué consiste. Como ingeniera agrónoma, cuando empecé mi legislatura en la Comisión de Agropecuarios, empecé a ver un montón de cooperativas quebradas que no podían ya producir caña, café, estaban muy mal, y empecé a preguntarme qué cultivo podía ser viable y que tuviera un gran mercado. Y entonces así llegué al cáñamo y al cannabis. ¿Qué quiere decir el cáñamo y el cannabis? Bueno, una es la marihuana, efectivamente, y la prima, hermana, que es el cáñamo. Es como el frijol rojo y el frijol negro, o el frijol negro y el frijol blanco. Son frijoles ambas, pero el cáñamo no tiene un componente psicoactivo que es el THC, tetrahidrocannabinol, mientras que la marihuana sí lo tiene. Entonces, ¿qué se planteó en mi proyecto? ¿Cómo fue que yo me lo grafiqué? Lo grafiqué en dos partes. La primera parte, el cáñamo para uso industrial, del que se saca textil, del tallo se puede sacar fibra para plástico, se saca papel, son como jabón enormes y ahí se va sacando. Después se puede sacar de las semillas superalimentos, se pueden sacar cosméticos, se sacan aceites, que es el CBD. En fin, la industria del cáñamo, por ejemplo, la ropa, las textiles, ahora es lo de alta costura con el lino, porque estamos volviendo a las telas originales, naturales. Ya no queremos usar ese poliéster que no nos deja sudar, que es tan incómodo, que nos lo metieron por intereses económicos, ¿verdad? Metieron todo DuPont, los poliéster y los plásticos. Y el cáñamo, ahí viene la parte, ese es el cáñamo. El cannabis medicinal. ¿Qué es el cannabis medicinal? Efectivamente es la planta de marihuana, pero no es la planta de marihuana fumada, no es la planta de marihuana procesada como nosotros vemos en los potreros o como vemos a la policía que entra y encuentra en Talamanca una hectárea. No, esto es diferente porque es producida en condiciones controladas. Imagínense en un invernadero grandísimo donde están las plantas de marihuana con variedades específicas porque tienen que tener una cierta concentración de THC, con agua, riego, luz, condiciones totalmente controladas, porque de esa planta, del capullo, se extrae, como decir, en una licuadora, el aceite. Es como cuando sacamos el aceite de oliva de las aceitunas. Lo que queda de la planta es una estopa que no sirve para nada, porque le hemos extraído todo el jugo, digámosle así, todo el aceite, y ese aceite es el que se exporta o se procesa con las farmacéuticas. Y entonces la farmacéutica los envasan y hacen las diferentes dosificaciones que el médico receta en casos de enfermedades crónicas, como puede ser el cáncer, problemas inmunológicos como el lupus, esclerosis múltiple, artritis y por supuesto para epilepsia, para Parkinson, hasta para el Alzheimer se está viendo. Hay una experiencia en Colombia que cita el senador Galán. Imagínense, el hijo del caudillo Galán, que mató a Escobar, es el que pasa la ley del cannabis medicinal en Colombia. Y él hace un reportaje donde hay un niño con convulsiones en Colorado y un niño que convulsiona en Colombia. Y él lleva este video al Senado y realmente los senadores quedaron impactados porque el niño de la misma edad tenía que usar un casco
por las convulsiones y los golpes que se daba cuando caía al suelo. Y eran convulsiones como cada 2 o 3 horas. Mientras que el niño de Colombia le daban las gotitas y no convulsionaba en todo el día y podía jugar, podía ir a la escuela, al kinder, en fin. Tener una vida normal. Hacer una vida normal con el CBD, con THC para la epilepsia. Entonces, correcto, todo eso y he empezado a investigar y el cannabis medicinal se está usando cada vez más. Hay un instituto en Canadá de cuidados paliativos en que lo que usan ya al final, en estados terminales y dolorosos, es el THC ya en dosis un poquito más altas para el cáncer, en fin, pero eso lo dosifica un médico, como a usted le dosifican Demerol, Tramal, que vienen de los opiáceos, Valium, que viene o sea, todos estos medicamentos que nosotros consumimos, muchos son de la cocaína, de la coca, de la planta de coca, o del opio. Cuando a uno lo operan, le meten todo eso, le meten derivados del opio y de la cocaína, entre los anestésicos y las inyecciones para el dolor. Entonces, va a ser medicado en casos crónicos y dosificado por un médico. No es que usted va a llegar y decir, deme THC y listo. No, usted tiene que tener una carta verde. Doña Zoila, el THC es la sustancia psicoactiva que genera los efectos que drogan a las personas, ¿verdad? Pero en este caso, el proyecto que ustedes están impulsando en la Asamblea Legislativa y que ya se dictaminó en comisión y que ya está en plenario para votarse en primer y segundo debate, no permite la marihuana recreativa. Eso es importante dejarlo claro. No es que se está abriendo un portillo a la marihuana recreativa. No permite ni la marihuana recreativa, ni el autocultivo, ni el autoconsumo, ni lo permite ni lo prohíbe. No se toca. O sea, yo no lo quise poner en el proyecto porque iba a generar ruido. Lo único que permite es, en estado controlado, como de un invernadero, en condiciones totalmente controladas, bajo variedades específicas que tienen el contenido específico de THC, la producción para ser procesada por farmacéuticas, para venta medicinal. Ok, ahora bien, ¿por qué se podría considerar que este proyecto llega a un estado legislativo muy importante y que es más importante que nunca aprobar un proyecto como este? Porque tenemos un desempleo altísimo, tenemos un subempleo, entre el desempleo y el subempleo estamos llegando casi a un 50%. Realmente ocupamos generar oportunidades de trabajo. Y esta industria, tanto la del cáñamo como la del cannabis medicinal, es una fuente de trabajo, es una fuente de ingresos para el fisco porque hay un impuesto para la exportación, es una fuente de inversión porque he leído reportajes de la misma República en que hay ya inversionistas listos para venir. Entonces es como darle ¿qué digo yo? Como sornaguear la economía un poco e irnos a un nuevo cultivo con una ventaja que tiene mercado, porque muchas veces se pone un cultivo de moda y después ya no hay mercado. Precisamente eso le iba a comentar. Un estudio Procomer habla que para el 2025 la industria del cáñamo y cannabis medicinal será de 14.000 millones de dólares y que en este momento ya es un mercado de 5.000 millones de dólares. Es un mercado altísimo y mi temor es, ya entró Colombia, está Uruguay, entró Argentina, pero mi miedo es que entre China, ¿verdad? Estados Unidos está cultivando cualquier cantidad también y está produciendo el aceite, o sea que no lleguemos tarde. Eso es lo que yo digo, con esta necesidad que tenemos, con esta falta de empleo y de oportunidades, y nosotros no podemos seguir dando bonos, los bonos no son sostenibles, nosotros tenemos que generar empleo. Yo prefiero un empleo a un bono, porque usted no sabe cuánto tiempo más va a poder sostener los bonos. Y mucha gente dice, yo no quiero un bono, yo quiero trabajar. Y algo que tiene esta industria es que tienen varios niveles, desde ingenieros, mandos medios, profesionales medios y mano de obra. O sea, tiene todos los estamentos para contratar, no es que solo los químicos o bioquímicos o farmacéuticos, no, ahí entra todo en el paquete. Claro, ahora bien, digamos, sobre el tema del cáñamo industrial, parece que no hay ninguna oposición por ningún sector, ¿no? Pero el tema del cannabis medicinal sí ha generado algo de polémica, incluso el presidente Carlos Alvarado anunciaba esta misma semana que estaba a favor del cáñamo
pero no de la parte de la cannabis medicinal, aduciendo básicamente que el Estado tiene la capacidad para hacer una fiscalización de lo que se está cultivando, ¿no? De lo que se estaría produciendo, en este caso de cannabis medicinal en el país. Pero entiendo yo que para producir cannabis medicinal se requiere hacer una inversión millonaria y que no es Así es. cualquier persona la que podría entrar a cultivar marihuana, cannabis, perdón, en la casa Sí. No, y decir que está cultivando cannabis medicinal. no, por supuesto, no es como se ha dicho equivocadamente. Bueno, ¿y qué pasa si uno tiene 20 plantas en la casa y se meten a robarlas? De eso no se trata. Es una inversión, como usted lo dice, millonaria, de altísima tecnología, con una inversión grandísima. Aparte de eso, hay que pagar una licencia alta, porque de eso se trata. Entonces, son grandes inversionistas que vendrían a producir farmacéuticas y productoras de cannabis. Ahí no se va a meter nadie a robar, pero ni media planta, porque todo va a estar controlado. O sea, esto en nada tiene que temerse a que va a caer en el narcotráfico, o que va a aumentar la drogadicción, o que va a aumentar la delincuencia. Todo lo contrario. Ese es el efecto que ha producido en Colombia, que ha sido todo lo contrario. Y a mí me hubiera gustado que antes de emitir un no rotundo como el que han emitido, se hubieran ido a Colombia como a ver un poco cómo es que funciona, cómo es que supervisan, porque dígame, ¿qué país más desangrado por el narcotráfico que Colombia? Y que lo esté produciendo y lo esté exportando, es una señal de que se puede hacer. Claro. Entonces, esa es mi frustración. ¿Por qué no van y ven un poquito? Desen la oportunidad, y una vez que lo vean, se vale decir que no, pero no a priori, sin haber experimentado o haber visto Colombia o Colorado. Claro. ¿Cree usted, doña Zoila, que hay mucho prejuicio en la Asamblea Legislativa, que hay mucho prejuicio en el país acerca de la industria de la cannabis? Pero por supuesto, pero de terror. Vea la respuesta del ministro de Agricultura, que un familiar es adicto, entonces que no quiere más adicciones en el país. O sea, o no leyó el proyecto o no lo entendió, porque nadie está drogando a la gente, nadie está cultivando cannabis para recreacional, nadie está sembrando en las cercas para que se la roben y se la fumen. Imagínense que esas plantas, el valor de la semilla y de la variedad y de la inversión es altísima. Eso va a estar totalmente protegido, cerrado por sistemas de seguridad. Eso no va a estar expuesto que se lo roben jamás. Pero, ahora, doña Zoila, las sesiones extraordinarias del Congreso, que es cuando el presidente establece la agenda de debate en el Congreso, inicia en diciembre y por primera vez se extenderá no 4 meses, sino 8 meses, ¿correcto? Esto quiere decir que será el presidente Carlos Alvarado el que defina ¿cómo se llama? En el futuro inmediato, si este proyecto avanza o si este proyecto se queda ahí varado ¿cómo es que se llama? En la Asamblea Legislativa sin poder discutir. Sí, efectivamente, para mí eso es, digamos, una gran frustración, porque no sé si lo va a convocar, porque la primera parte tengo un check verde, la segunda parte de mi Claro. proyecto tiene una cruz roja, así, enorme. Entonces, Ah, que si en estos meses yo pueda convencerlos, pueda decirles vayan a Colombia, vayan a Colorado, démonos la oportunidad, traigamos las inversiones grandes, hagámoslo solo para invernaderos, para farmacéuticas, pero yo creo que con la falta de empleo y el gobierno no ha podido presentar un solo proyecto de reactivación económica. Entonces, él anuncia cáñamo, con cáñamo no tenemos problema, pero también yo digo, ¿por qué vamos a amputar un proyecto que es tan complejo? claro. Un poco he estado viendo en redes sociales y bueno, también el debate que hubo en la Comisión de Ambiente a propósito de esta iniciativa y he visto diputados como Roberto Thompson, como Carlos Ricardo Benavides, Karina Niño, Paola Vega del PAC, entre otros, impulsando la iniciativa, diciendo que no hay que tener miedo, que hay que seguir adelante. Veo un poco de presión por parte del Congreso al presidente Carlos Alvarado para que efectivamente esto se llegue a convocar en diciembre
y se pueda discutir y ahora sí tengamos un proyecto de reactivación económica. Esa es, digamos, mi esperanza y vamos a seguir presionando. Hay un gran grupo de diputados que creemos en el proyecto y en la Comisión de Ambiente ya se dictaminó positivo, que es un gran avance, ya está dictaminado positivo por la Comisión de Ambiente. Imagínense que si no hubiera habido los atrasos que tuvimos con el traslado del edificio y con varias cosas que nos han atrasado, tal vez lo hubiéramos sacado antes de diciembre este proyecto, porque yo veo que hay un gran grupo de diputados con voluntad política de aprobarlo. Claro. Ahora bien, doña Zoila, ¿hay algún estimado de cuánto dinero se podría recaudar por una iniciativa que permita la industria del cáñamo, que permita la industria del cannabis medicinal? Y se lo pregunto porque el Estado está básicamente quebrado, ¿verdad? Con problemas de déficit fiscal, tiene una deuda enorme, una deuda pública enorme, y al mismo tiempo la recaudación fiscal se vino al suelo por efectos de la pandemia de la COVID-19. Entonces, de repente, industrias como estas vienen a generar recursos frescos. El tema, no me gusta como especular en montos, pero sí le puedo dar la experiencia de Colorado. Colorado era un estado que tenía una deuda, ¿verdad? También, y logró pagar su deuda y ahora no sabe qué hacer con la plata porque está con sobrantes de dinero por esta industria. Entonces yo creo que sería un ingreso fuerte para el país y más si logramos traer las inversiones extranjeras que necesitamos, porque si hay un impuesto a la exportación y ahí vamos a generar también ingresos frescos y el solo hecho de dinamizar la economía empleando gente que ya va a poder comprar, que ya va a poder mover, va a haber capacidad de pago, entonces todo eso nos va a favorecer. Ahora, doña Zoila, ¿usted estaría a favor de legalizar el autocultivo, de legalizar el uso de marihuana recreativa? Creo que en este momento, si no puedo, ni siquiera con la medicinal, todavía es un sueño, Tenemos que ir por partes, como ya que por favor, porque vea la oposición que estoy teniendo con la extracción del aceite de la marihuana, porque ni siquiera he fumado, ni siquiera es poder cultivarlo al aire libre, como le digo, en el patio de la casa, en una maceta. Y tengo una gran oposición, hasta del mismo presidente, hasta de los ministros. Ahora imagínense, si cambiamos al otro tema, no lo logramos. Es que se lo preguntaba porque usaba la experiencia de Colorado, donde yo tengo entendido se permite, bueno, toda la industria, además la marihuana recreativa, ¿verdad? Entonces, para eso falta mucho, ¿no? Para eso falta. Y como le digo, vamos a tener que hacer un gran trabajo para lograr mantener la medicinal. Ok. Porque ellos no quieren nada el THC, nada que diga marihuana, porque es como satanizada la planta. Está satanizada cuando lo que estamos haciendo es como que usted satanizara la cocaína y no sacara medicamentos de la cocaína o del opio y no tuviéramos todos los opiáceos que usamos cuando nos operan. Estaríamos rabiando del dolor después de una cirugía. Exactamente. Un mensaje final, doña Zoila, a propósito de todo este debate que se viene. ¿Qué le pediría usted al señor presidente? ¿Qué le pediría a los diputados que están a priori en contra? Yo les diría, señor presidente, señores ministros y compañeros diputados, Costa Rica merece una oportunidad. No lleguemos tarde. Seamos pioneros por primera vez y generemos empleo, inversión y calidad de vida para los pacientes crónicos. Ok. Doña Zoila, le agradecemos mucho el haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros en esta tarde. Este es mi proyecto estrella, ¿verdad? Mi primer proyecto que presenté, así que tengo una carga emocional muy fuerte y cuando me dicen no lo tome personal, por supuesto que lo tomo personal porque lo siento. Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, en los próximos meses a propósito de este proyecto. Y bueno, a todos los que nos acompañaron en este Facebook Live y los que posteriormente lo van a ver en la página de la República, les agradecemos por haberse tomado el tiempo. Doña Zoila, muchas gracias. Más adelante vamos a estar conversando. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.